Son las 7:30 de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para comentar lo que es la actualidad, la información y la opinión de las cosas que a ustedes pensamos que les puedan interesar de lo que está pasando. Y eso lo queremos hacer con dos principios que tienen que ir de la mano: la valentía y el rigor. El uno sin la otra o la otra sin el uno no sirven de nada. Y enseguida descubrirán, así que inviertan 5 o 10 minutos en prestar atención al programa, que esto desde luego no es una Telepedro. Aquí reina el principio de la libertad de opinión. Todos los que pasan por aquí opinan lo que les parece bien de las cosas que yo, pues, buenamente les sé plantear. Hoy empezamos con una entrevista que no me imagino otra de mayor interés y actualidad. Don Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir a nuestra llamada. Un placer siempre estar aquí. Hay tres asuntos en este día de hoy clave. La declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la comisión del Senado. Quiero recordar que en las comisiones parlamentarias uno tiene obligación de decir verdad. No sé cuántas habrá dicho, pero alguna habrá dicho. Dice, ha terminado fatal, ha terminado diciendo, yo soy una buena persona. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Tremendamente. Jamás. Negaba 2 veces, jamás y nunca. A mí me enseñaron que cuando jamás y nunca es una afirmación. Sí, claro. Bueno, ella no está por el tema. En cualquier caso, ha negado que lo primero y principal, que nunca haya participado en una trama contra la UCO, cosa que ahora hablaremos de ella. Ha dicho que no ha tomado ninguna medida contra un agente de la UCO ni de la Guardia Civil en general para alterar las investigaciones que afectan al gobierno. Y luego, pues, que con Leire Díez, si acaso, se tomó 2 cafés. Luego ha dicho que ella no toma café, con lo cual, en fin. Ni que come. Sí. Ha dicho que ni toma café ni que come. Ya no sabía ni lo que decía. Francamente, bastante. Un bochorno. Ha dejado la Dirección General de la Guardia Civil con la idea, después de los que hayáis visto la comparecencia, con la idea de que no había nadie mejor para poner al frente de la Guardia Civil. Bueno, es que se la pone al frente de la Guardia Civil porque es íntima del entorno de Pedro Sánchez. ¿Y por qué se la pone en la Guardia Civil? Para seguramente manejar todos los casos de exposición del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno y la mujer del presidente. No en vano, el ataque a la Guardia Civil y a la Unidad Central Operativa inicia precisamente con las causas del hermano y con la causa de Begoña Gómez, que luego hablaremos de ello. Me ha causado, como Guardia Civil en la excedencia que soy, bochorno, pena, ver a una directora general de la Guardia Civil decir las sandeces que ha dicho, porque además se ha contradecido. La pregunta es, si no había nada, ¿por qué montaron una cloaca para destruir la honorabilidad de la Unidad Central Operativa? Si no había nada, ¿por qué abrieron informaciones reservadas a los jefes de la UCO? Si no había nada, ¿por qué llegaron incluso a amonestar verbalmente a la Unidad Central Operativa? Si no había filtraciones, si no había absolutamente ningún tipo de expediente disciplinario, ¿por qué entonces abrieron las informaciones reservadas? ¿Por qué tuvo que ser el juez instructor Leopoldo Puente en el caso Ábalos el que, tras ir un instructor de la información reservada a decirle que iban a abrir informaciones contra los jefes de la UCO, que les advirtió que de hacerlo abriría diligencias previas contra ellos? Esto es lo que no ha respondido la directora general de la Guardia Civil hoy. Y esto es una vergüenza, Horcajo. O sea, yo he podido ver por partes la declaración que ha realizado y de verdad me causa un bochorno tremendo porque dicen, tiene que decir la verdad. Pues es que, o sea, ¿alguien se cree lo que ha dicho esta mujer? Que es que hasta ha negado que coma y que tome café. Ha dicho que no se reunía con ella para luego decir que tomaba café. Oye, yo no me voy a tomar café y usted es la directora general de la Guardia Civil y usted no se puede ir a tomar café con determinadas personas porque tiene la dirección de la Guardia Civil. Y esto es lo dantesco que ha sucedido hoy. Por cierto, no se causa daño a la imagen de la Guardia Civil porque el daño se lo están causando a su imagen. La Guardia Civil es mucho más que la directora general de la Guardia Civil. Lo que pasa es que difícil, hay un run dentro de la dirección y un malestar generalizado que me llega hasta a mí
de ver de lo que está sucediendo y cómo se está poniendo a la Guardia Civil y a sus unidades de investigación en entredicho, cuando eso se ha construido con un relato completamente falso. Sabíamos que esta señora fue a un acto solemne de la Guardia Civil en pijama. Bueno, pues un fallo lo puede tener cualquiera. Ahora, lo que yo no me podía imaginar es que desaprovechara la oportunidad para decir, pues por ejemplo, por qué borraba los mensajes con Leire, que es una de las últimas acusaciones de la UCO hacia el proceder de esta señora. Se ha metido en andanzas de caballerías, porque salir a defender al DAO, dice que el DAO, Manuel Llamas, que no le conoce desde hace muchos años y que es absolutamente incapaz de dar la orden a la UCO de que se pusieran de perfil. Una información reservada cuando se abre en la Guardia Civil, yo he tenido una, a ti te abre una información reservada en la cual te dicen que a tal hora y en tal día tienes que estar delante de un instructor que se ha nombrado por unos hechos que se van a investigar. Que juzgue la audiencia si ya no es un elemento de presión a una unidad operativa como la UCO. En esa información reservada que se abre, se llaman a declarar al coronel Juste, al coronel Malo, que en aquella época eran coroneles de la UCO, ahora son jefe de la jefatura de apoyo de la jefatura de Policía Judicial, y estas personas, cuando la UCO hace pues unas semanas entró en la Guardia Civil, declararon que no había que ser proactivo en las investigaciones contra la orden recibida. Claro, a la orden recibida precisamente del que abría las inspecciones, que se tenía que poner de lado y que todo lo que era el entorno del presidente del gobierno tenía que ser la autoridad judicial la que tuviera el papel proactivo, ¿no? Y que ellos, que bueno, que como que hay que se apartaran. Y además le piden que le diga todos o cómo está distribuida la unidad central operativa, que para que la gente lo entienda, en los servicios de información, servicios de policía judicial de todo el mundo, normalmente eso funciona como un tren que es estanco, es decir, cada compartimento es estanco. Y entonces de esa manera se protege la misma unidad y se protege de absolutamente las investigaciones. El que eso se haya dado a la luz, y yo no sé si eso incluso ha podido llegar a Leire Díez o váyase usted a saber el qué, cómo funciona una unidad investigadora como es la Unidad Central Operativa o como pudiera ser la UDF, la Policía Nacional, es tirar al traste investigaciones que se llevan a cabo en ese cuerpo policial. Estas informaciones reservadas se abrieron. Y se dijo que no había que ser proactivo en las investigaciones. Esto es de una entidad suficiente como para, después de que vengan el 8 de julio a ratificar esas testificales los jefes de la Guardia Civil, a mi modo de ver, se proceda a investigar a la directora general de la Guardia Civil, que se le llame con su abogado y que todo lo que ha dicho hoy lo repita en sede judicial. Sí, sí. Sería lo adecuado. Sería lo adecuado. En fin, que ha sido una tarde lamentable con esta declaración. Vamos a hablar de la tarde lamentable de ayer con Begoña Gómez, que no hace paseillo nunca, no es como Urdangarín, y ya entra directamente, debe tener plaza ya en el juzgado de la Plaza Castilla. Entra por el garaje. Entra por el garaje, cristales tintados, se queja de que se oye ruido en el exterior, en plena Vistilla, y al final pues sale y parece que no hubo nada. No, sí hubo. Tener 3 horas allí a la señora esta le debió suponer un pequeño problema. Bueno, es importante porque prácticamente con este último trámite en la instrucción, ya con la apertura del juicio oral, que me imagino que en los próximos días sabremos de esa resolución, pues ya la causa, por decirlo así, se eleva a la Audiencia Provincial, puesto que es un magistrado instructor de la Audiencia Provincial la que tiene que llevar ya esta fase, digamos, intermedia hasta la celebración del juicio con un tribunal del jurado. Aparte de eso, se solicitaron unas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la firma cada 15 días, que por la gravedad de los delitos a los que se está enfrentando, pues cualquier otro ciudadano perfectamente podría tener comparecencias quincenales para asegurarse de que no va a evadir la acción de la justicia. Y un dato importante y no menor, que está pasando muy desapercibido, es que hay una acusación que no es popular, que es particular, que es la Universidad Complutense. Sí, sí. Y que ha lanzado la acusación, es decir, que va hacia adelante precisamente por el tema del software. Y esto es sustancial. La apropiación indebida en el tema del software. Claro, software. porque o hay administración desleal por parte de la universidad o hay apropiación indebida por parte de la persona que se apropia presuntamente del software. Por tanto,
¿Por qué esto es sustancial y por qué esto es nuclear, para que la gente lo entienda? Porque ya no son recortes de periódico, como decía el señor presidente del gobierno, porque ya no es la ultraderecha, la fachosfera o tal. No, 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 no. Es una entidad pública, es una universidad la que está acusando y la que está diciendo, oiga, hay que determinar si este software se apropió o no, indebidamente. Entonces esto ya cambia todo, porque aparte es acusación particular. Está defendiendo los derechos de la universidad y sus intereses, y es muy importante lo que ha sucedido en el día de ayer precisamente con la Universidad Complutense. A mí me pareció, la verdad es que me dio la sensación de que han tirado un poco la toalla, porque pensaba que la defensa de Begoña Gómez iba a inundar la vistilla de petición de diferentes pruebas para dilatar, pero tampoco lo hizo. No, y aparte es que yo creo que la vista que se celebró el día de ayer para apertura de juicio oral para el Tribunal del Jurado es una vista que está muy tasada y en la cual ya el juez ahora pues hará una resolución donde pondrá los delitos por los cuales viene acusada y ya para la audiencia provincial. Yo creo que no le libra a Begoña Gómez de tener un juicio ante el Tribunal del Jurado. Creo que la acusación está muy bien fundamentada. ¿Das por hecho que la Audiencia de Madrid dirá que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que las resoluciones van a ser positivas y que se va a juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular. Otra cosa es que eso la perjudique o la beneficie. Bueno, eso ya se determinará en el juicio si la responsabilidad que tenga Begoña Gómez, como cualquier otro ciudadano. No, quiero decir, ser juzgada por un jurado popular o por un tribunal de profesionales, el de la Audiencia de Madrid, no sé qué es mejor o peor para ella. Yo no tengo ninguna duda ni por el Tribunal del Jurado ni por una audiencia provincial. Te da igual. Lo que sí es cierto es que las estadísticas del Tribunal del Jurado hablan de unas que condenan en un 92% de las veces. Suele ser así. Suele ser así. Y entonces, con esa práctica jurídica o judicial... Cuando uno organiza unas cloacas al estilo Leire, es capaz de organizar unos jurados... Bueno, yo tengo confianza plena en el sistema judicial. Creo que estamos ante un momento trascendental histórico de la historia de España. Creo que Sánchez ha intentado atacar al Poder Judicial y creo que el Poder Judicial ha sido consecuente y ha sabido defenderse de lo que se viene y de lo que se venía, con esa independencia que le debe caracterizar como un poder del Estado, seguramente el único poder que puede hacer de contrapeso a los otros dos, cuando tenemos un Estado como en España, donde el Poder Ejecutivo lo es todo, porque el Poder Ejecutivo invade hasta el Poder Legislativo e intenta meter las manos sucias en el Poder Judicial, pero creo que de un año para acá el Poder Judicial ha visto dónde se encontraba y cómo Sánchez va también a por ellos, ¿no? Así que yo no tengo ninguna duda de que ya fuera la Audiencia Provincial de Badajoz, ya sea la Audiencia Provincial de Madrid, la que sea, o un Tribunal del Jurado, se dictará una sentencia acorde a derecho. Y mañana viene Zapatero a declarar a la Audiencia Nacional. Mañana viene Zapatero a declarar a la Audiencia Nacional. Yo sé que le hace mucha ilusión a la gente el tema de las joyas, porque cuando hay causas de corrupción no son los 700 millones de los ERE, son las mariscadas. Cuando son las señoritas, ya no se puede decir la señorita del señor Ábalos, bueno, y las joyas de este señor. Las joyas donde en las últimas horas se está diciendo absolutamente todo, de que si puede haber prescripción, que si no. Aquí lo mollar y de lo que se va a tirar después es qué pasó con esas comisiones rogatorias de Francia y de Suiza que dijeron, oiga, hay por aquí unos testaferros que al parecer se lo están llevando crudo y resulta que estas personas que nosotros las estamos vigilando por otras cosas, hemos descubierto que podrían estar relacionadas con un rescate que se dio a una compañía aérea. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo que una vez que se tire del rescate de Plus Ultra, no va a ser solo el rescate, aquí va a aparecer mucho más horcajo. Al igual que el caso de las mascarillas, pues eran unos contratos de licitaciones, en este caso de las mascarillas, y fíjate cómo se tiró y hasta dónde llegamos. Creo que aquí estamos ante la punta del iceberg y podemos sacar del rescate y de las joyas muchísimo más, y voy más allá. A mi modo de ver, durante muchos años se construyó una tapadera por parte del señor Zapatero, un hombre de paz. Un hombre de paz que se dedicaba a ejercer el hombre de paz en Venezuela. Pero lo que está saliendo no es ese hombre de paz, no es esa tapadera. Hay algo mucho más profundo y esperemos que la justicia pueda investigar si nos encontramos ante una tapadera que se haya utilizado para presuntamente llevar a cabo este tipo de actos delictivos supuestamente que se están refiriendo como el rescate de Plus Ultra, el tema de las joyas, o váyase usted a saber qué va a salir en los próximos meses. Por cierto, todo esto habrá que ver si está relacionado
la trama SEPI, la trama Zapatero y la trama que se sigue secreta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de esa posible y presunta financiación irregular del Partido Socialista. Porque a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza cuando se empiezan a unir todas las tramas y comprendamos dónde nos encontramos. ¿Qué actitud esperas encontrar mañana en Zapatero? Un mitin político. Un mitin, ¿no? Un mitin político. Un bochorno como el que hemos visto hoy con la directora general de la Guardia Civil. Mañana este hombre va a contar, por lo que en principio puede contar para tener calmados al Partido Socialista y nada más. Es más, en un procedimiento como el del señor Zapatero, una declaración tan pronto del investigado, cuando hay registros en las sedes, cuando falta por analizar documentación clave, sustancial, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional, a mi modo de ver es completamente arriesgado el que él pudiera declarar nada. ¿Por qué? Porque en el momento que salga un informe y se lleve la contraria, vamos a estar en la misma posición del señor José Luis Ábalos, que a cada informe de la UCO que salía tenía que volver a declarar para volver a matizar que lo que había dicho, que no había dicho, o que si esto era así o era asá. Y con Zapatero yo creo que nos vamos a encontrar precisamente en el mismo lugar. Vamos a ver si mañana quiere declarar a todas las partes, acusaciones incluidas, o si por el contrario se acoja a su derecho constitucionalmente recogido de declarar solamente algunas preguntas, en este caso al juez y seguramente a su defensa. A su abogado, a su defensor, que es, por cierto, un procesalista, lo cual también nos da una pista de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Tiene dos vías, o va por las nulidades o va por la negación de los hechos, pero ambas son incompatibles. Entonces, mañana seguramente sabremos cuál de las dos vías escogen. Desde luego hay unas corrientes de información que por el tema de las joyas hablan de una prescripción y que por el asunto de las conversaciones telefónicas de Rodolfo Reyes incautadas por la policía de Miami, el pana nos ha arreglado la pasta, habrá que pagar un poquito. Como decía, viva la izquierda carajo, ¿no? En vez de viva la libertad. La izquierda carajo también está muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo va a salir de esas declaraciones que a lo mejor son bastante largas y nos ocupan el día de mañana y algo del día de pasado mañana? Yo te doy una exclusiva que nosotros, en cuanto salga de aquí, voy a pedir a la Dirección Unificada que se pida prisión provisional para el señor Zapatero. Nosotros consideramos de que puede haber un elevado riesgo de fuga. No me vale que tenga escolta. Durante todos estos años tuvo escolta y estos hechos presuntamente delictivos se llevaron a cabo con una escolta. Por tanto, España no puede pagar el precio de tener un Bettino Craxi español, que puede ser Zapatero, en el futuro podría ser el propio presidente del gobierno. No podemos pagar ese precio. La corrupción moral que ha invadido las instituciones en España no puede pagar el precio de que un expresidente o un presidente pueda abandonar el país y sustraerse hipotéticamente o posiblemente a la acción de la justicia. Y no debemos consentirlo, Orgajo, porque si lo consentimos y no solicitamos la prisión provisional en términos muy parecidos de la del señor Ábalos, por cierto, si esto sucediera, la responsabilidad sería de todos. Sí, sí. Ya nos pasó con Puigdemont, que no sé si se acuerdan de Puigdemont. Tenemos gran experiencia en fugados en España. Sí, sí. Hoy tenemos a una ínclita que es la portavoz del gobierno, Alma Sanz, que dice que, oiga, es que media España no entendería que le quitasen el pasaporte a Begoña. Perdone usted, eso es lo que le harían a cualquier mortal acusado de 4 delitos penales por un juzgado que le convoca a juicio. Por una elevada petición de penas, tanto en el caso de Begoña como en el caso de Zapatero, a mi modo de ver, en el caso de Begoña, el que compareciera cada 15 días para de que esa comparecencia sea judicial, a mí me parece que es completamente idónea y proporcional, y en el caso de Zapatero lo mismo, pero en el caso de Zapatero hay unas relaciones internacionales que es que están fuera de todo debate, que no lo diga yo, que creo que harían posible, además, él 3 o 4 días antes de su imputación, al parecer, y según noticias de información, tenía 3 billetes o 4 billetes comprados para dirigirse a la República Dominicana y luego, al parecer, a Venezuela. Y una operación de Estados Unidos para retenerlo en la Dominicana y que no pudiera llegar a Caracas a destruir pruebas. Si ahora en España no se pide una prisión provisional y el día de mañana el señor Zapatero pues, se marcha del territorio nacional, serán responsables y seríamos responsables toda la sociedad de tener ese Bettino Craxi que no nos podemos permitir, porque sería lo peor que nos podría suceder, como le sucedió a la Italia de los años 80 y 90. Se fugó. Aparte, allí, yo siempre lo he dicho, allí se acabó matando a jueces y fiscales. Aquí se les ha querido matar civilmente.
A la juez Viedma, al juez Peinado, incluso hay una lista de Marchena, objetivos del juez Marchena, y cuántos otros no sabremos. Por tanto, ojo y atención dónde nos encontramos, porque es una situación muy similar a la que se vivió en Italia, estamos prácticamente igual, y allí el presidente acabó fugándose. Sí, el presidente se marchó a Túnez. En fin. Del Partido Socialista Italiano. Hombre, claro, Betinocracia, aquí lo saben todos los espectadores, lo saben perfectamente. Luis María, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, por ponernos al día. Ánimo mañana, a ver qué tal se da lo de Zapatero y iremos viendo. Placer, como siempre, estar aquí contigo. Muchas gracias, de verdad. Tengo que contaros algunas cosas del panorama internacional que os parecerán naderías, pero en primer lugar, Netanyahu, el premier israelí, ha desafiado a Trump con su acuerdo con Irán y esto es lo que ha dicho. Con acuerdo o sin él, Irán no tendrá armas nucleares, ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá. Pero les digo, ciudadanos de Israel, que la lucha no ha terminado. Tendremos que seguir estando alerta, seguir siendo fuertes y decididos, defendernos tanto como sea necesario, no solo contra Irán, sino también contra los grupos terroristas de Irán. Y hay que hablar del G7 que está reunido en Evian, en Francia, y que ha dado de sí bastante, porque en primer lugar ahí es donde ha dicho Donald Trump que Irán ha decidido abandonar la idea de tener armas nucleares. Y además Volodymyr Zelensky, que ahora le veréis, ha sido la gran estrella de los primeros compases de la reunión del G7. Ha habido una sesión con Trump específica de Zelensky y se ha hablado intensamente de qué hay que hacer para convencer a Rusia de unas negociaciones. Rusia, dice Trump, debería llegar a un acuerdo para poner fin a su guerra contra Ucrania, pero, como dice el presidente ucraniano, las negociaciones de paz están muy bien, pero Rusia ha demostrado una vez más que no está dispuesta a dialogar absolutamente con nadie. Bueno, dicho lo cual, ya estamos un poco al día de lo que transcurre en lo internacional. Vamos a hablar de droga, aunque sea brevemente, porque hoy tan solo tengo una operación de droga que exhibiros, pero claro, tiene su aquel que es una lectura para todos los que pensamos que hay que acabar con este asunto de la droga, cambiando lo fundamental de cómo asumimos que tenemos un problema y que tenemos que emitir unas condenas ejemplares, aumentar la vigilancia, dotar de más medios a la Guardia Civil y a la policía y, si es necesario, que haya juzgados específicos, pues que los haya. Esto ha llegado a un grado de qué vergüenza, qué vergüenza. Nos vamos a Tembleque. A lo mejor no tiene mucho que ver con Tembleque, pero ahí es donde ha sido detenido un hombre después de una persecución. Intentó darse a la fuga en la A4 y cuando lo han interceptado y lo han detenido, resulta que han encontrado que llevaba en un doble fondo del maletero 5 kilitos de cocaína. Eso es un dinero, en el mercado de la droga es un dinero. Fíjense hasta qué punto esto está extendido. En fin, Tembleque tampoco es el Bronx, ¿no? Pues eso, por ahí circulando un tío, se da la fuga, lo paran, arriesgan la vida, lo paran y descubren que en el maletero lleva 5 kilos de droga, de cocaína. Y bueno, ya os decía que solo tengo un ejemplo, voy lo más deprisa que puedo, pero merece la pena que reflexionemos un poco sobre el tráfico de inmigrantes, porque la Guardia Civil ha detenido a un patrono de embarcación que pretendía introducir en Melilla a 6 inmigrantes de forma irregular. Las imágenes son espectaculares. Se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de seres humanos, en pocas palabras. Esta intervención se ha llevado a cabo dentro del control y vigilancia de costas y fronteras de la Guardia Civil. Los agentes avistaron una embarcación semirrígida que navegaba a gran velocidad desde las costas de Marruecos hasta Melilla.
los persiguieron, los interceptaron y ahí es donde han podido ver que efectivamente trataba de colar en Melilla a 6 inmigrantes ilegales. Bueno, y quiero hablaros también de una vergüenza que se produce con la gente a la que le conceden la prestación por dependencia, pero no se la liquidan, no se la hacen efectiva y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Tanto tiempo pasa que más de 13.500 murieron esperando algo que han merecido recibir y que no reciben en los primeros meses de espera para la concesión de ayudas a esa dependencia. Volvemos a hablar de las temidas listas para la dependencia, y es que, según detalla un informe del Observatorio Estatal de este ámbito, los datos son escalofriantes. En los primeros 5 meses de este año, 13.503 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia. Esto supone 90 muertes al día y, atención, una cada 16 minutos. Una cifra que se suma al casi 1 millón de personas que han fallecido en España por esta misma razón en los últimos 20 años. De hecho, tal y como detalla el informe, en el primer semestre del año pasado, del año 2025, las listas de espera aumentaron, algo que no ocurría desde hacía 10 años. Además, se recoge también que hay más de 110.000 personas esperando a ser valoradas y otras 155.000 que todavía no han accedido a prestaciones ni servicios que sí que tienen reconocidos. ¿Esto a qué se debe? Pues según el informe, a un sistema low cost. Y es que en el plan de choque de los años 2021, 2022 y 2023 se incluían 600 millones de financiación extra para frenar esas listas de espera para la dependencia. ¿Y qué pasa ahora en este año, en 2026? Que no hay presupuestos. La falta de ellos está provocando que esa financiación no crezca con respecto a lo que sí que crece la lista de espera, por lo que cada vez hay más personas en esta situación que no pueden ser atendidas ni valoradas como necesitan. Bueno, nos vamos a ir a publicidad antes de que eso ocurra. Permitidme que os recuerde que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas vosotros y nosotros, y habéis llegado también a la conclusión de que nosotros estamos en mejor disposición para hacer que esas ideas sean conocidas y que las hagan suyas un mayor número de españoles, lo que procedería, lo que os pedimos es que nos echéis una mano para poderlo hacer. Y eso, algunos se preguntará, ¿cómo lo podemos hacer? Pues miren, muy sencillo. Lo primero y básico, hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como llamar a este teléfono que aparece aquí, 91 616 2464, y oiga, que quiero ser socio. Ustedes decidirán la cuota que puedan pagar o que quieran pagar. Y luego hay otra opción, las dos, la de ser miembro del Club de Amigos o la de pensar en hacer una donación a la fundación de este grupo de comunicación. Las dos, insisto, son deducibles en la declaración de la renta en la que se hace sobre este año 2026, que se formulará pues hasta mayo o junio del año que viene, según tengan que cobrar o que pagar. Pero se van a poder deducir un porcentaje muy elevado de esa donación o de esa donación más lo que donen al Club de Amigos. En algunos casos esa deducción puede llegar al 80% de lo que ustedes decidan donarnos. Eso se lo contarán en el Club de Amigos si tienen alguna duda al respecto de cualquier cosita sobre esta opción que, como dirían los cursis, es ganadora, ganadora. Las 8 y un joven minuto, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y lo primero, obviamente, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Luis Suñer, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Vea usted con un moreno muy apetecible. Bueno, no sé si es moreno o está negro. O negro. Economista y vicepresidente de Acción Liberal. Don José Rusiñol, analista político, experto en seguridad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además fue presidente de Sociedad Civil Catalana. Eso sí. En épocas y tiempos difíciles, pero también gloriosos. Y don Francisco Galeote, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Don Francisco Galeote, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Todo bien?
Todo bien, un placer aquí con vosotros. Mejor que la selección española, digamos, ¿no? Bueno, bien, ya veo que no sois muy futboleros, por lo que veo, y mucho mejor de lo que ha sido, luego hablaremos de ella, la comparecencia de Mercedes González, la lamentable directora general todavía de la Guardia Civil, que ha venido a demostrar lo que pasa con cualquiera de los que designa Pedro Sánchez, que así que lo conoces un poco, mientras solo es el nombre o la imagen, no te haces idea de su dimensión intelectual. Cuando lo escuchas razonar, cuando escuchas cómo atiende el requerimiento de los senadores, pues resulta que entonces descubres que es otra que estaría perfectamente estupenda en el grupo parlamentario del PSOE en Majadahonda, que es de donde procede, por cierto. Ella, su marido, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por algo más serio y sensato. Ha habido una especie de varapalo judicial. El juez que tiene que interrogar a Zapatero le ha dicho, déjese usted de cuentos, venga usted para acá, mañana declarará, mañana y pasado, en principio, y no solo por lo de Plus Ultra, sino también por lo de las joyas. Su abogado había pedido, hombre, lo de las joyas, mire usted, lo de las joyas no me puede pedir que mi cliente vaya a explicar lo de las joyas, porque esto, usted decidió abrir una pieza separada sobre las joyas el pasado viernes. Así es que deme otra fecha para lo de las joyas. Y el juez le ha escrito, ha resuelto un auto judicial en el que dice, no, mire, no. Su cliente sabe perfectamente que le incautamos las joyas de la caja fuerte y eso pasó hace un mes. Así que tiempo sí que ha tenido para preparar lo que tenga que decir sobre las joyas. Por lo tanto, usted tiene que venir para acá y mañana lo que la justicia quiera con el señor Zapatero. Hemos escuchado antes a Luis María Pardo decir que está ahí como acusador, como una de las acusaciones, que van a pedir pues, prisión preventiva. Según lo que diga Zapatero mañana, se arriesga a eso. En fin, mañana lo fuerte de la cosa será la entrega de 53 millones a unos golfos de Plus Ultra que, a tenor de lo que sabemos por las rogatorias de Francia y de Suiza, lo que hicieron era frotarse las manos y llevárselo a fondos en paraísos fiscales. El dinero de las ayudas públicas de España. Y bueno, lo que tenga que venir ya se irá viendo, porque esto acaba de empezar. Estamos en un caso, es posible que lo hayan olvidado, que a mí me recuerda mucho el de Ábalos. Negará, hará un mitin y ya veremos de qué le sirve eso, porque ahí se van a ir acumulando más pruebas, el teléfono del dueño de Plus Ultra, que lo tienen los americanos y que dice lo que dice, en fin, otro tipo de consideraciones. Y veremos qué decide el juez de la Audiencia Nacional respecto de las hijas. Hay quien he leído en prensa que Zapatero solo está preocupado por sacar de este lío a sus hijas y a su mujer. Pues no sé cómo lo va a poder hacer, la verdad tengo mis dudas. ¿No, Luis? Sí, bueno, le conocimos hace tiempo como blanqueadora de dictaduras. Hace poco tiempo ya era miembro era imputado como miembro de una organización criminal dedicado a blanquear dinero. Y ya tenemos un tercer episodio, ¿no?, que es el de evasor fiscal, ¿no? Es decir, han descubierto unas joyas, igual que digamos, a muchos delincuentes les pillas por alguna cuestión que aparentemente es menor. Y en este caso, pues las joyas son un instrumento, son una prueba clara de evasión fiscal. Y la evasión fiscal, ¿no?, para este hombre que ha promovido y que promueve una ideología donde el contribuyente cada vez tiene que pagar más, ¿no?, para que ellos puedan comprar sus votos, ¿no?, pues digamos el ejemplo que da es el que, no, para mí eso no cuenta, ¿no?, yo evado. Y esto le ha calcinado ante la opinión pública, no tiene país al que ir.
Galeote. Sí, efectivamente. Además, el caso Zapatero no es la certificación de la derrota moral del sanchismo, ¿no? Zapatero, que era su brújula y su mejor exponente, se ha visto lo que se ha visto, ¿no? Y lo que conocemos ahora. Y además en la izquierda en general, ¿no? Que lo que hemos visto es que se defendían dictaduras y regímenes completamente insostenibles desde un punto de vista democrático, no solo ya por afinidad ideológica, sino porque era un negocio muy lucrativo, ¿no? Seguramente en una Venezuela democrática era muy difícil hacer este tipo de negocios, con lo cual es que la finalidad de todo esto y defender el sometimiento de todo un pueblo en un régimen comunista no tenía que ver solo con la afinidad, sino porque era un negocio muy lucrativo, ¿no? Lo que demuestra que todo el discurso siempre de la izquierda es tan falso como hipócrita, ¿no? Hay por ahí alguna versión que dice, yo particularmente no la creo, que esas joyas pudieran ser el pago que algunas familias ricas venezolanas hicieron por las gestiones para que sacaran a determinadas personas de la cárcel. Pero bueno, eso sí, ya me parecería el colmo de la inmoralidad, si es que aquí no estamos ya al final del cubo de la inmoralidad, ¿no? Es que es un personaje realmente curioso, ¿sabes? Y creo que menos tonto de lo que parece, con todo el cariño de mi corazón para este personaje. Pero recordar cómo llegó a la presidencia del gobierno en 2004, uno de los personajes más extraños que ha pasado en nuestra historia reciente en nuestro país, y cómo accedió al poder. Cómo fue el peor presidente en el peor momento de la historia, cuando la crisis económica de Lehman Brothers, que hizo cosas extemporáneas que nos profundizaron la crisis económica. Cómo que tuvo que claudicar frente a las potencias extranjeras, reduciendo sueldos a funcionarios públicos, congelando pensiones, etcétera, porque nos íbamos al desastre absoluto de la Unión Europea. Cómo desapareció durante unos años bajo radar y no estaba en ningún sitio, y de repente volvió a emerger. Emerge con fuerza bajo la estela de Pedro Sánchez, y de repente empieza a pasar cosas extrañas. Cosas extrañas como de repente empieza a cambiar toda la política internacional de nuestro país, cómo empieza a acercarse a dictaduras, cómo empieza a defender a China, cómo hace de lobista para empresas chinas, cómo defiende a Maduro, cómo el Grupo de Puebla. Ese resurgir no es ingenuo ni inocente. El resto, la presunta corrupción, presuntas comisiones, presuntos, es una parte, creo que ínfima, respecto a todo lo demás. Y yo cada vez que veo todos estos episodios, me viene a la cabeza el Tangentopoli, en la Italia Bettino Craxi, que se fue corriendo a Túnez y allí el hombre murió. Entonces, cada vez me recuerda esto más el componente de cómo es posible que un expresidente tenga la influencia como para cambiar la política internacional de nuestro país, políticas de muchos años atrás. Con lo cual hay cosas que realmente se nos escapan más allá de la presunta corrupción o presuntas comisiones o lo que se fuere. Ese es el desideratum que tiene el PSOE, que va a contestarlo todo y que va a entrar a todas. Bueno, pues no va a ser así. Lo que va a hacer es echar un mitin político y lo que va a hacer es pues tratar de convencer que con su dignidad, pues tal. Y no va a dar explicaciones de lo de las joyas, no, es que no puede darlas, que no tiene que... ¿Qué explicación puede dar? Ninguna. No, la explicación que hay es que ha sido algo que ha recibido en concepto de algo. Entonces, como lo ha recibido, y lo ha recibido de manera oculta, ¿no? Para que no se supiera. Entonces, lo que nos falta por conocer es a cambio de qué lo recibió. Nada más. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Que es muy importante. No es lo mismo que las joyas las recibiera siendo presidente del gobierno que estando ya libre del cargo político. Claro, pero es verdad que cualquier explicación que dé, realmente no hay ninguna buena, ¿no? Porque tanto la explicación más poco creíble, pero que ha intentado salir a la luz lo de la herencia, ¿no? Esto evidentemente tiene implicaciones fiscales que tú no has cumplido, ¿no? Y además choca con tu discurso político. Tú has hecho tu carrera política diciendo que los que tenían joyas, que los ricos eran los culpables de no sé qué cosas, y inoculando un odio en la sociedad diciendo que había unos culpables de tu situación, que son estos que además había que crujir a impuestos. Y cuando te pillan a ti, resulta que tú no has sido capaz de declarar las joyas que tenías en tu casa, bien sea por sucesión, por herencia, por donación. Si es el pago a algo por renta, todavía es peor, ¿no? Porque el pago a cambio de un trabajo te pone al borde del cohecho. Si te pone las joyas, no hay que olvidar que se han descubierto en el marco de una investigación por tráfico de influencias. No se han descubierto en otro tipo de... Es que hay un juez que ha autorizado un registro en el marco de una investigación por tráfico de influencias y han aparecido en tu caja fuerte unas joyas, con lo cual es que estás bastante cercado para el delito, ¿no? 103
joyas. Sí, pero vamos a ver, él tenía una solución, digamos que nada fácil, que era tratar de convencer al juzgado de que las joyas no eran suyas, sino que las tenía en depósito de algún tercero, tal vez un joyero venezolano. Esa hipótesis la han explorado. Lo que pasa es que no hay joyero venezolano que sea totalmente tonto. Y claro, si tú dices, no, yo soy joyero venezolano, me llamo Ataulfo y tal, pero yo se las di a las niñas de Zapatero para que me las custodiaran en España. Y dice, pues entonces usted es culpable de un delito de contrabando. Y eso pues también tiene sus penas en España, con lo cual dudo que encuentren al transitario de las joyas, que era una solución muy buena. También tiene otra opción, que es decir que está prescrito, que por ahí se intentarán pues meter, para eso tiene un abogado que es especialista en lo que es el proceso judicial, no, porque eso está prescrito, pero eso lo tienen muy mal, en la Audiencia Nacional lo tienen muy mal, porque como el delito por no declarar el valor de esas joyas en su declaración de patrimonio o en su declaración de aduanas cuando ingresaron esas joyas a España, pues se comete en el año 26, en el 25, en el 24, en el 23 y así los 4 ejercicios que la agencia tributaria puede poner en cuestión. Con lo cual, pues solo con eso le salen una barbaridad de años al tal Zapatero. Y tampoco sabemos si la agencia tributaria ha abierto una investigación por esto, ¿no? Porque se lo ha público pedido. y notorio. Sabemos que Manos Limpias se lo pidió formalmente, que lo hiciera. Ya veremos en qué queda, pero me temo que lo de mañana no va a despejar. Como cree el PSOE, no va a despejar en absoluto las dudas sobre la moralidad del que fuera presidente del gobierno, José Luis. Y bien que lo lamento, ¿eh? Pero incluso, imagina que se prescribe el delito. El impacto político y moral sigue siendo igual de brutal, porque el delito existiría. Él ya no puede ir ni a Andorra, es tierra de delincuentes desde antiguo. Bueno, no puede salir ni a Móstoles, vamos, a este paso. Pero realmente el impacto moral y político sería brutal cuando se visualice que presuntamente el tío hizo un delito fiscal contra la hacienda pública, con lo cual todo su argumentario es como un castillo en naipes que cae y arrastra todo el PSOE, todo el sanchismo, y veremos qué saldrá después. Pero no olvidemos que no solo es un delito fiscal, sino que está perseguido, imputado por blanqueo de dinero. Sí. Y ese todavía no conocemos la dimensión y el cómo. Pero lo que sí está claro es que han encontrado que hay capital, ¿no?, que está escondido en otros países, porque si no, no hubiera habido comisiones desde Francia y desde Suiza. Pero es verdad que se cae además todo un sistema, ¿no? Toda una manera de hacer política, porque la izquierda había defendido siempre, desde hace un tiempo, habían abandonado cualquier tipo de debate sobre la gestión política, porque ahí no tienen nada que hacer. Todo el mundo sabe que la gestión desde un gobierno del Partido Popular es mucho más eficaz y mucho más eficiente, y eso es objetivo y es medible a un debate subjetivo, ¿no? Como somos de izquierda somos mejores, ¿no? Desde una pretendida superioridad moral. Lo que certifica el caso Zapatero es que tampoco eso es verdad, ¿no? Es que ese debate también lo han perdido, ¿no? Es que no hay ninguna superioridad moral en la izquierda. Por tanto, al final es una doble derrota por parte del sanchismo y de la izquierda en general. Bueno, vamos a cambiar de persona, no de tema, ni de partido, porque vamos a hablar de Begoña Gómez. Ayer fue el último cara a cara de Begoña Gómez con el juez Peinado. Yo sigo avergonzado de que esta señora tenga no sé qué privilegios. Por ejemplo, entrar por el parking con un coche con los cristales tintados, en un país en el que hemos visto al marido de alguien de la Casa Real, un tal Urdangarín, creo que se llamaba, hacer el paseillo en Palma 20 veces. Y a esta señora no le hemos visto entrar en el juzgado, pero ni por las escaleras, porque se despliega una cantidad de policía allí que aleja a los periodistas a 300 metros y que impide que entienda que está en un juzgado. 3 horas se pasó en el juzgado ayer. Creo que va a ir entendiendo qué tal. Ahora el debate está en si le van a retirar el pasaporte o si le van a anunciar otro tipo de medidas cautelares, por ejemplo, pues que no haga uso del software ese del cual parece que se apropió, o que tenga que ir al juzgado cada 15 días. Estos son lo que se llama las generales de la ley. A cualquier otro español acusado de 4 delitos de trascendencia penal, por muy marido o mujer de quien sea,
le van a retirar el pasaporte y le van a prohibir la salida de España. Que venimos de un país en el que se nos ha fugado Puigdemont. A ver si esto va a ser gratis, ¿no? Bueno, pues hoy he tenido el disgusto de escuchar a la portavoz del Gobierno utilizando la sala del Consejo de Ministros, que no está para defender o valorar a una señora que nada tiene que ver con el Gobierno, que es Begoña Gómez. Pues ha dicho una insensatez que no puedo renunciar a ofrecérsela a todos ustedes y a comentarla con vosotros. Dice que medio país no entendería que le retiraran el pasaporte a Begoña. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Vamos a escucharla. Venga. Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España. Es una medida que no se entendería, que habla de quitar el pasaporte a la presidenta, a la mujer del presidente del Gobierno de España. He dicho que eso no se entendería. Así que eso es absolutamente compatible. Insisto, yo no voy a entrar en calificaciones, pero es perfectamente compatible, como les he dicho más días en esta mesa del Consejo de Ministros, ser absolutamente respetuosa, confiar en la justicia, en que la justicia haga su trabajo, con en determinados momentos criticar determinados pronunciamientos o fallos que no se entienden. Si la justicia no toma esa decisión, la comprendemos. Si la toma, la criticamos y decimos que no lo entiende, media España no lo entiende. Mire, a media España le importa que gane la selección. Lo que le pase a Begoña está descontado. No, y sobre todo es inconcebible, pero no por lo que ella dice, ¿no? Sino porque el gobierno más feminista de la historia, según decían, borra a Begoña Gómez como persona autónoma e independiente para convertirla en la mujer de, ¿no? Y además como si eso le diera un estatus jurídico privilegiado diferente al del resto de los ciudadanos para tener una posición de privilegio en un procedimiento judicial. Es que esto sí que es inconcebible que lo haga el Gobierno de España, ¿no? Y desde luego es verdad que el gobierno más feminista de la historia y el gobierno de la igualdad pues se revela como un gobierno de la mayor farsa de la historia de la democracia. Eso es lo único cierto. Y lo que no se merece España es un gobierno que esté más pendiente de cada procedimiento judicial que le afecta que de gobernar, ¿no? Este es un gobierno ya que desde luego está agotado en lo político y solo intenta sobrevivir para sobrevivir en los casos judiciales que tiene abiertos. Dice la ministra, el gobierno es respetuoso con la justicia. No, a ratos. No es verdad. Cuando no paga a alguien para perseguir jueces. Pero fíjate, por supuesto, pero fíjate. Pero me está provocando. En su propio discurso. Yo soy Marchena, pero me está provocando. En su propio, hay una contradicción en términos. Se dice que no puede ser que a la presidenta, no, a la mujer del presidente que casi le escapa a la presidenta, no puede hacerse esas medidas cautelares y después de que es respetuoso. No es verdad, porque desde el Consejo de Ministros está presionando al Poder Judicial. No son respetuosos. Porque al final, si yo me imagino el papel del juez que decide este tipo de cosas, la presión de otra ponente mediática, la sincronizada, el Consejo de Ministros, ¿qué presión están haciendo a la justicia para un ciudadano privado que no es la presidenta del gobierno, como ellos se creen, sino es la mujer del presidente, que si mañana se divorcia ya no es la mujer del presidente? Entonces, ellos es una contradicción en términos y son absolutamente irrespetuosos con la justicia. Luis. No se entendería que le quiten el pasaporte, pero sí se entiende que esté imputada por 4 delitos y que no la juzguen, ¿no? Es decir, que si estás imputado por 4 quiera declarar por 4 delitos, si estás imputado por 4 delitos, pues te aplica el resto de cuestiones. Entonces, claro que se entiende. Lo que pasa es que esta señora al final es una señora del partido que tiene que decir alguna cosa, ¿no?, para defenderlo, pero se entiende perfectamente. Bueno, pues es más fácil decir, espero que tenga en consideración que es una persona muy respetada, muy conocida y que no le quite el pasaporte, pero sí, bueno, es igual. Esta gente son una panda de majaderos. Ayer escuchamos aquí en este programa a Miguel Sebastián, que fue ministrillo de Industria un ratito con Zapatero, y quiso pues, echarle un capote al amigo que le nombró ministro. Y en el capote que le intentó echar, en el que dijo que lo normal era que los ministros se quedaran las joyas y que las trajeran en el Falcon, podía haber echado un poco más de mierda sobre la vida política española, pero le hubiera costado, porque la pala la maneja mal, echando la mierda. Pero luego el feminista de Miguel Sebastián, el progre de Miguel Sebastián, dice, yo porque no tengo mujer, porque seguramente si hubiera tenido mujer me las hubiera quedado también,
lo cual es perfectamente de un feminismo descriptible. Bueno, es que no hay uno normal, ¿eh? Que me parece que los han ido seleccionando. Ya me voy calentando a las expectativas de tener que hablar de la directora general de la Guardia Civil ante ustedes. Vamos a publicidad. 2 minutos y enseguida volvemos. Y llegamos al feliz momento en el que hoy tenía que comparecer en el Senado Mercedes González, que incomprensiblemente sigue ahí en el puesto de directora general de la Guardia Civil por su amistad con Pedro Sánchez, porque se construyó políticamente a la sombra de Pedro Sánchez. Ella, su marido, el clan de Majadahonda les llamaban, ¿eh? Bueno, bien. ¿Qué es lo más relevante de lo que ha dicho en el Senado? Jamás, nunca, nunca jamás. De ahí no la han podido sacar. Está en eso, en bucle. Bueno, no les voy a privar a ustedes de escuchar lo que pueden ser las últimas declaraciones de Mercedes González como directora general de la Guardia Civil, porque si eso lo mantiene en el juzgado, la imputan fijo, porque hay pruebas de que han perseguido a agentes de la UCO. Y no es que ella lo niega, pero es que hay altísimos mandos de la Guardia Civil que le han dicho a la UCO que efectivamente eso pasó y que les ordenaron que se pusieran de costado, de lado o en posición de genuflexión ante los problemas que aquejaban al presidente del gobierno. Vamos a escuchar a la señora esta. No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Quedamos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil y ahí nos vimos personalmente por primera vez. En ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil. En 2025 la señora Díaz contacta de nuevo conmigo proponiéndome que tomemos un café. Me plantea si hay algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su último destino. Yo rechazo de plano esta solicitud, recordándole que este comandante se encontraba sin destino por una supuesta implicación en un caso judicial e inmediatamente se da por finalizado dicho encuentro. No he frenado ni he interferido investigación alguna, jamás. Ha sido miembro de la UCO, ha sido un gran combatiente contra la lucha de ETA en nuestro país y jamás le diría a un investigador que se ponga de perfil. Esto último lo decía en referencia al DAO, que es el que supuestamente trasladó la orden que ella pudo dar a los que actuaron contra la UCO. De todas maneras, la historia de esta mujer, Mercedes González, es la historia, pues la historia de alguien que tiene una cadena de mentiras tras ella que parece el fantasma del Louvre. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la actual directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González, por considerarla, dicen, indigna del cargo que ocupa. Ocurre después de conocerse el último informe de la UCO que da un paso más en el caso Leire. Los investigadores sitúan un intercambio de mensajes entre la presunta espía de Ferraz y entre Mercedes González. Habría ocurrido la mañana del 11 de mayo de 2025, a las 9. Apenas 2 horas más tarde se habría ordenado abrir una investigación contra los agentes de la UCO. Recordamos que es la unidad de la Guardia Civil que se encarga de investigar las causas que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. El informe de la UCO señala también otras 2 cuestiones. En primer lugar, que Mercedes González habría borrado una conversación previa con Leire Díez y, en segundo, que activó en ese mismo chat la función de borrado automático de mensajes. Recordamos que Mercedes González tuvo que rectificar públicamente su versión inicial sobre su relación con Leire Díez. Primero había reconocido que nunca se habían visto, pero después aseguró que se habían visto hasta en 2 ocasiones. La oposición le ha pedido explicaciones en el Senado sobre estos temas y también sobre si informó de los hechos al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Bueno, la oposición está en pedir la dimisión de esta señora. Bueno, es que en lo que no queda ninguna duda es que esta señora ha mentido, ¿no? Dijo en un primer momento que no se había reunido con Leire y se ha reunido hasta 3 veces con ella, ¿no?
Y esto nos lleva a ver también que el ministro Marlaska, que también sostuvo esa posición, o bien ha mentido o ha sido engañado. Y lo que no se entiende es que el ministro Marlaska no cese a la directora de la Guardia Civil, que en principio le ha engañado. Lo que viene a demostrar también que todo hace indicar que parece que Marlaska sabe más de lo que cuenta. Y esto es bastante peligroso, ¿no? Bastante grave. Lo que se concierta entre Leire y la directora de la Guardia Civil es que ésta se disponga o utilice los medios que tiene a su alcance para investigar a los policías que están investigando a un caso que afecta al gobierno. A mí no se me ocurre un delito peor en democracia, desde luego, ¿no? Cuando decimos que la democracia está en peligro, está por cosas como estas, ¿no? Este tipo de corrupción es la más grave, más incluso que la económica, ¿no? Y demuestra que hay comportamientos mafiosos en el gobierno que se dedican a boicotear las instituciones del Estado para impedir que se pueda combatir la corrupción. Claro, desde pero luego no hay nada más grave. ¿Sabes qué pasa? Que en sede parlamentaria puedes mentir, engañar, lo que quieras, pero luego hay documentos que van quedando en Y si me permite, no se puede. Mentir en sede parlamentaria en una comisión de investigación es un delito. Pero sí, vale, pero... Que no estamos acostumbrados a que haya consecuencias. ¿Sabes qué es lo normal? Pero es un delito. Es lo normal. Lo que pasa es que hay documentos, como este que publica artículo 14, que demuestran que ella amenazó con sanciones y abrió expedientes de investigación a algunos de los jefes de la UCO. Sí, yo las comisiones en el Senado yo creo poco en ellas, o sea que no les presto demasiada atención. Esta señora, ¿no?, que ha escalado en la pirámide del partido, ¿no?, pues digamos diciéndole a Pedro qué guapo eres y estoy a tu disposición para lo que necesites. De hecho fue delegada al gobierno en Madrid y es famosa por unas declaraciones suyas diciendo que ella había venido a defender al gobierno, a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, de ahí pasa a la Guardia Civil, pero no con la misión de dirigir ese cuerpo, porque ella tampoco sabe nada de seguridad. Hoy ha quedado claro. Sí. Entonces, simplemente va con la misión, pues, de encontrar, ¿no?, o de proteger a la mafia que nos gobierna, ¿no?, de que les encuentren donde delinquen. Yo creo que este es uno de los episodios más graves que hemos conocido, mucho peor incluso que el tema del dinero, como bien decía nuestro diputado, porque estamos entrando en el meollo del Estado, donde realmente es el parapeto donde nuestras libertades están garantizadas. De hecho, incluso la propia declaración del que jamás había conocido a esta señora Leire, y el jamás fueron 2 o 3 veces. Nunca jamás. Nunca jamás. Y ya empieza a ser un poco extraño. Pero lo más extraño es que una señora, una militante de base periodista, tenga acceso a la directora general una vez para tomar café. Hablaron del tiempo, ¿sabes?, del cambio climático o de perspectiva de género, no sé de qué estuvieron hablando. Y la segunda, una militante de base del Partido Socialista, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, le recomienda un cambio interno a la directora general de la Guardia Civil. Es que ya solo esto es que huele, que alimenta. Pero si encima todo lo que está poniendo la UCO en sus informes es cierto, es que estamos realmente en un Tangentopoli de unas consecuencias gravísimas y efectivamente yo creo que la democracia no se corroe solo por el dinero, sobre todo se corroe por este tipo de cosas. Y la dimensión, porque esto no solo afecta a los casos, al envoltorio familiar de Pedro Sánchez, la mujer, el hermano, es mucho más ancho. Por eso es por lo que hay que vigilar mucho la obsesión que tenían contra el juez Marchena. ¿Y qué hizo el juez Marchena? Pues mandó a la cárcel a Ábalos. ¿Y no estábamos distanciados de Ábalos? Pues no parece, porque según un nuevo informe de la Guardia Civil, de la UCO, sobre la trama de las cloacas del PSOE, estaban tratando de presionar a fiscales y a jueces y, desde luego, de buscar información para hacerles la vida difícil y apartarlos al fiscal anticorrupción, a Marchena y a los otros jueces que, eso sí, están implicando o están retorciendo la vida familiar de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y objetivo de las cloacas del PSOE. El último informe de la UCO revela que la trama intentó acabar con el magistrado de la Sala Penal que llevó a la cárcel preventivamente a José Luis Ábalos de Acoldo García y el caso de García Ortiz que acabó con el exfiscal general del Estado condenado.
Para ello, Leire Díez recurrió al excomisario Villarejo, quien en teoría tenía pruebas que demostrarían la corrupción del magistrado, según apuntó Leire en una de sus libretas. Lo que aún no se ha confirmado es si Villarejo tenía o no esa información y, en caso de tenerla, si finalmente la entregó. La trama de Leire Díez y Santos Cerdán también pretendía apartar de su cargo a Alejandro Luzón, fiscal jefe de anticorrupción, quien, según Díez, habría desobedecido o no informado al fiscal general del Estado en el caso Mascarillas. Su intención era controlar la Fiscalía y, según Leire, no iba a ser tan difícil, ya que la institución dependía del Gobierno y este del PSOE, cuyo mandamás, Santos Cerdán, había encomendado a Leire desestabilizar todos los procedimientos que les afectaran, por lo que, a su juicio, la Fiscalía dependía de ella. Otra persona a quien se querían quitar de en medio fue al fiscal José Grinda, quien intervenía en procedimientos que les interesaban, y a Ignacio Estampa, exfiscal de anticorrupción, a Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo, a Pablo Lucas, actual presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, o a Gemma Espinosa, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, con los informes de la UCO y las agendas de Díez, ha quedado demostrado que las cloacas también intentaron influir en el Poder Judicial para proteger los intereses del Gobierno, del presidente y de su partido. Bueno, yo no soy de los que creen en las agendas de Leire, pero ayer os comenté una cosa que me sorprendió mucho al revisarlas y que quiero compartir de nuevo con la prueba documental. En la misma página, el día 1 de febrero, ¿qué es lo que dice? Escribe Leire Díez en su agenda. Bueno, arriba habla de PDVSA, luego habla del puerto de Algeciras y al final habla ¿de qué? De contenedores de cocaína. Anda. ¿Y por qué será que a mí esto me suena? Ah, sí, ya sé, porque Víctor de Aldama le enseñó una foto en el programa de Ana Rosa Quintana, creo que fue, a la periodista y le dijo, mira, esto es lo que había. Esto es de lo que estamos hablando, de esta sustancia. No dijo más. Le enseñó la foto, la otra se ruborizó, obviamente, y aquí aparece, mira tú qué cosas, cerca de PDVSA, cerca de Puerto de Algeciras. Al principio de la hoja es verdad que habla de corrupción policial, no sé con qué ánimo, pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Yo no creo en las agendas de Leire hasta que al final acaban siendo verdad. Sí, no, las agendas de Leire o las libretas de Leire, pues al final lo único, lo que te facilitan es una serie de datos sobre lo que investigar. Entonces veremos el resultado de cada investigación. Desde luego incluye muchísima información. Y muchísima información que ninguno de nosotros podríamos imaginar. Entonces, pero lo importante es que esas libretas son una base para que punto por punto vayan investigando. No, y la clave política de esto es que todo esto además nace en los famosos 5 días de reflexión del presidente Sánchez, donde se queda el país en stand-by, ¿no? Todos esperando a ver qué va a pasar, y resulta que lo que están haciendo es urdiendo una trama para controlar y acabar con el Poder Judicial en España e impedir que la corrupción del Gobierno sea investigada, ¿no? Yo creo que ya no sé qué más tiene que pasar, de qué más cosas nos tenemos que enterar, porque el grado de sordidez, de elementos completamente fuera de control, de elementos graves que ponen en peligro el Estado de Derecho, tienen que pasar para que suceda algo en España, ¿no? Que tengamos un gobierno como si nada, después de todo el tiempo que ha pasado, y aquí en España estamos todo el día, los programas políticos ya no revisan la actualidad, ¿no? Son simplemente programas que se dedican a extraer de los sumarios del día lo que van avanzando las investigaciones judiciales. Aquí no hay actualidad política que valga, ya no hay gobierno, no hay vida política en España. Han convertido la vida pública en una ciénaga absoluta, ¿no? Y donde solo vemos corrupción, miseria moral y una situación donde España es la gran perjudicada, ¿no? Yo creo que desde luego aquí alguien tiene que tomar medidas, ¿no? Los socios vemos hoy que ya empiezan a oler a putrefacto el cadáver político de Pedro Sánchez y ya parece que se quieren distanciar, ¿no? Pero seguramente para algunos ya es demasiado tarde. Ahora vamos a ir con eso. Muy rápido. El tema de Ábalos y Leire es muy llamativo, pero si lo ves en el momento que iba ocurriendo estos sucesos, parecería ser que es una especie de guiño-guiño para decirle a Ábalos, eres uno de los nuestros, no cantes. Puede ser una estrategia de este tipo. Y lo siguiente, el tema de contenedores de cocaína, que es lo que pone en su libreta, que bien no sabemos exactamente cuál es el sentido de todo lo que pone en su libreta. O sea, yo leo esto, PDVSA,
lo que tú has comentado, Algeciras, y veo también cómo las unidades de investigación de narcotráfico en esas zonas están francamente poco representadas o están infrautilizadas, me preocupa en gran medida de qué está pasando en nuestro país. Galeotti, voy a tu argumento. Es verdad, algo ha cambiado y algo viene a reforzar tu argumento de cómo a estos les da igual todo y matan moscas a cañonazos si es necesario. Hoy Junts ha dado un paso adelante y ha hecho una cosa, se ha adherido ha presentado una enmienda, una moción del PP. Y eso lo que hacía, que luego el PP ha dicho que estaba perfectamente de acuerdo, era que el jueves se votase en el Congreso un posible adelanto electoral. Esto no tiene sentido, hay que adelantar las elecciones. Hay que decir que eso no era de cumplida obligación para el Gobierno. Pero eso, ¿sabes lo que era? Una moción de confianza al presidente de todas. ¿Qué ha hecho este Partido Socialista, este Gobierno Partido Socialista y Sumar, lo que ha hecho ha sido frenarle el paso a la votación de todo esto? Y en la mesa del Congreso han dicho, ni hablar, esto no se puede votar. Y se lo han cargado, como ahora vais a ver. La mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, bloquea las enmiendas de PP y Junts para reclamar un adelanto electoral. El argumento que da la mesa es que la prerrogativa de convocar elecciones es exclusiva del Gobierno y no algo que pueda votar el Congreso. Desde Génova advierten que acudirán a la justicia y tachan la decisión de arbitraria. La señora Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo. Acredita que el Partido Socialista tiene miedo de que este Parlamento vote. Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. Aunque la enmienda de Junts no era vinculante, habría obligado a todos los socios a pronunciarse. Instaba al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Los independentistas niegan contactos con el PP, pero la coincidencia llama la atención. Los populares registraban poco después una enmienda muy similar y ya contaban con que saldría adelante en la votación. Los socialistas afirman que esta maniobra es cobarde. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma. Entre los socios del Ejecutivo, Esquerra se pregunta ¿para qué resiste el Gobierno? Aguantar para nada es tontería, según Rufián. La gente merece una izquierda que no dé vergüenza, sentenciaba. Pero el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo corrige en este mensaje en X. Dice que su formación apuesta por cerrar carpetas fundamentales para Cataluña y que, por tanto, le ve recorrido a la legislatura. Francisco. Bueno, es un intento burdo de ocultar algo que ya sabíamos, ¿no? Que este gobierno no tiene una mayoría en la calle, no tuvo una mayoría en las urnas, pero es que tampoco tiene una mayoría parlamentaria, ¿no? Lo que ya era conocido por todos. Realmente el acuerdo de investidura no fue no fue realmente una confianza del Parlamento a un gobierno, fue una transacción de poder, votos a cambio de impunidad, a cambio de la amnistía, nada más. Y ya sabemos que el sanchismo es resistir a toda costa, ¿no? Enfrentarse a esta moción, aunque no fuera vinculante, obligaría, en caso de perderla, a obligar al Gobierno a convocar elecciones. El Gobierno no va a consentir eso, ¿no? Evidentemente. Por aquí lo que estamos hablando es que si el Gobierno resiste de esta forma, incluso secuestrando al Parlamento, poniendo de manifiesto que no tiene mayoría parlamentaria, es que estamos comprometiendo incluso la legitimidad del Gobierno, ¿no? Y estamos al borde de decir que hay un Gobierno legítimo en España. Y esto es muy grave, ¿no? Entonces, esto es relevante. Y yo tengo una duda que te quiero consultar a ti, que los conoces muy bien. ¿Esto encabronará a Puigdemont o esto para Puigdemont es, bueno, yo ya lo he intentado y ya me quito de en medio? Yo, vamos, la sensación que tengo es que realmente hay una negociación sottovoce entre Junts y el Partido Popular claramente. Yo creo que este es un síntoma claro de que esta negociación está llegando a algún puerto. Esto no es casualidad,
ni de repente alguien se ha buscado pues por ahí, ostras, pues voy a poner esto por aquí. Yo creo que es un poco inversamente lo que es un jugador de waterpolo, que parece que se saludan por encima del agua, se dan patadas por debajo. Yo creo que es inversamente a un jugador de waterpolo. Yo creo que están hablando intensamente los dos partidos y creo que Vox no sé si es partícipe, pero sí que es consciente de esto, porque esta enmienda iba a salir adelante también con los votos de Vox, según publica la prensa, con lo cual, en mi entender, yo creo que ahí se está negociando algo por debajo, porque todo el mundo ve que no es que se está pudriendo Pedro Sánchez, es que ya es un cadáver político, es que mucho más no se puede hacer. Sánchez está esperando que llegue el puñetero verano para que pase un poco la ola mediática de toda esta historia. Pero si ves a Patxi López, que cada vez es más ridículo este hombre, llega un momento que es un esperpento de la política, incluso a nivel personal, con todo lo que él representó en su momento, que dice, pues no se vota, ¿has visto? Pues no se vota, y no sé qué, es que tiene unos tics dictatoriales que dan hasta miedito, porque realmente lo que vemos ahora es la fobia a la democracia. Quiero decir, al final, que la soberanía nacional que está en el Congreso se le impida votar es dictatorial. Que no se convoquen elecciones porque no va a salir lo que tú quieres es dictatorial. Y esto tampoco es algo nuevo. El Partido Socialista ya en la República decía que no era democrático, solo que era la democracia para llegar al poder. Ya hay un monumento a un impresentable del Partido Socialista. No muy lejos de aquí. Está muy cerca de aquí. Con lo cual es el tic autoritario de ese socialismo que parecía, después de Suresnes, parecía que esto había amainado, y no es verdad. Ha vuelto a emerger ese socialismo populista, pseudo-marxista, que la democracia es un medio para llegar ellos al poder. Sí, sí. Y a partir de aquí veremos. Y están dispuestos a todo, Luis. Sí, bueno, yo creo que en el caso de Junts, digamos, hay un giro porque estamos ya un año vista de elecciones. O sea, es decir, ya no creo que no voy a ser capaz ya de extorsionar más. Entonces, quiero que haya elecciones para que a mí no me asocien al señor Sánchez. Y entonces, yo creo que hay un giro en ese sentido. En cuanto a Patxi López, pues bueno, sí, yo también me he dado cuenta, ¿no?, de que está, digamos, tampoco es que sea un hombre intelectualmente, digamos, admirable, pero que sobre todo refleja nerviosismo. Es decir, que yo diga que no, que tal, que sí, que no hay emoción, que no hay no sé cuántos, es porque no sabes argumentar, no tienes calma para argumentarlo y entonces pues te pueden los nervios. Y los nervios pues vienen de que no es una situación que les convenga, ¿no?, por así decirlo. Bueno, es lo que tiene. Por cierto, ya hay, parece que unanimidad en el Supremo sobre la condena que le van a imponer en el caso de las mascarillas a Koldo y a Ábalos. Y en lo que no parece que estén los magistrados de acuerdo es en qué condena va a tener Aldama. Aldama colabora con la justicia. Sería bastante fuerte que lo dejaran con una condena que no obligase a que pase por el Hotel Rejas. Ya estuvo una temporadita y descubrió que era mejor colaborar que no. Pero esto es trascendental porque de lo que pase con Aldama va a depender que otros, por ejemplo, Julito Martínez, el amigo íntimo de Zapatero, que digan, hombre, pues si colaboro, por lo menos yo me salvo y me quedo fuera, y el otro que le den, que no, yo no soy más que un comisionista, en este caso de Zapatero. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que es una cuestión bastante normal, ¿no?, y de carácter bastante técnico y jurídico en España. Hay un arraigo en la colaboración en la justicia como una figura atenuante de la responsabilidad penal. De hecho, la recoge expresamente el Código Penal, ¿no?, el artículo 21 creo que es, y hay dos motivos especialmente cualificados, que es la confesión o la colaboración útil, y es porque efectivamente una persona que colabora con la justicia de alguna manera también hay que tenerlo en cuenta a la hora de que pueda asumir su responsabilidad. No es un privilegio, es que tiene un valor útil para la sociedad, se esclarecen los hechos, que nos viene a todos, se repara a las víctimas porque hay delincuentes que van a ser detenidos gracias a su colaboración y por tanto yo creo que no es algo tan extraño, ¿no? A mí me parece normal que siempre, de hecho debemos promover la colaboración que lo contrario, ¿no? Entonces lo que los jueces decidan aquí me parece que está suficientemente fundado, la verdad. ¿Tú qué opinas? Y pues yo espero que los jueces efectivamente, dentro que Aldama sea condenado porque es un delincuente, esto sí, y por supuesto tiene que cumplir su condena. Vimos como el fiscal general impidió que el fiscal Luzón
promoviese esta rebaja de condena, pero aún así hizo su alocución y yo creo que el tribunal lo puede hacer y espero que lo haga, porque si no, flaco favor, no solo este caso, sino para toda la democracia, porque al final hay que recordar que siempre la garganta profunda, el delator de la mafia, es el que al final hace caer todo, es el eslabón débil donde se rompe la cadena. En este caso, Julito es un eslabón débil, Aldama es un eslabón débil y se debe proteger porque evidentemente ellos están mucho más expuestos que otros que tienen más resortes de poder. Luis. La figura del arrepentido nunca es alguien que no es un delincuente, nunca. Entonces lo utilizamos a un delincuente para poder esclarecer, ¿no?, actividades delictivas. Porque si no, nos sería muy difícil averiguarlo. Y por eso está esa figura. Entonces esa figura, nos guste o no nos guste, tiene que tener una recompensa porque está para eso, para que podamos esclarecer actividades que de otra manera no seríamos capaces o tendríamos mucha dificultad para hacerlo. Entonces, bueno, O sea que estáis de acuerdo los tres en que estaría bien una condena que no obligara a que Aldama pisara el Hotel Rejas, ¿no? Yo creo que sería bastante ejemplificante para que otros sigan el camino. Se animaran y siguieran su ejemplo. Exactamente. Yo lo que estoy de acuerdo es en respetar lo que decidan los jueces. Y hablo en abstracto no exactamente de Aldama, ¿no?, de la figura de la colaboración con carácter general, que a veces nos llamamos o nos regamos las vestiduras con cosas que son bastante normales en el día a día de los juzgados, ¿no? La colaboración es algo que habitualmente en los acuerdos en sala hay muchos juicios que terminan por acuerdo. Eso tampoco es ninguna anomalía, es una cosa bastante habitual, ¿no? Y yo creo que tiene su explicación, ¿no?, y su lógica detrás de esa figura, ¿no? Yo creo que es más positivo mantenerlo que por dejarnos llevar por otro tipo de pasiones, evitarlo, ¿no?, quitarla. Sí, no, sí, esta la explicación, yo la comparto. Lo que pasa es que no va a ser fácil que se dijera que Víctor de Aldama pues no entra en la cárcel y los otros se comen unos cuantos años, se van a comer, unos cuantos años. Bueno, pedimos la sincronizada que dice. Pero las organizaciones criminales son así, o sea, siempre están intentando que ninguno hable. Y si no hablas, pues me mato, te pongo una cabeza de un caballo en la cama. No, pero insisto, que no es una cuestión... cuando ya habla alguno, pues lo tienes que aprovechar, Pero que no es una cuestión graciosa o arbitraria de los jueces que lo deciden así, esperando nada, que es que está recogido en el Código Penal desde hace pues muchos años, porque el Código Penal del 95 lo que hace es mantener la figura y privilegia estas conductas. Y es que es algo que en la teoría del derecho penal es bastante asumido, ¿no? Entonces no hay nada extraño aquí. Y sobre todo puede tener un factor dinamizador a que otros digan, pues yo también quiero de eso, ¿no? Deme el bote de leche condensada y démelo abierto. Absolutamente. Bueno, veremos qué ocurre. Vamos, también te digo, si entra en prisión por un periodo mucho más corto que el resto de encausados, también es una buena solución. Quiero decir, al final los jueces decidirán si en vez de 10 años está a 3 y a un año y medio sale. Vamos, Aldama, también hay que ver que Aldama no solo ha colaborado, sino ha sido una persona mediáticamente expansiva. Y se ha forrado. Pero fíjate, y no solo se ha forrado, se ha blindado y protegido, porque si estás en el ostracismo, que no se te vea y empiezas a lanzar cosas, tu integridad puede correr peligro, pero si eres tan público se ha protegido. O sea, ¿ves lo que digo? Es una doble... Sí. De hecho, cuando no había dado ese paso todavía, le pegaron 3 tiros en el coche, ¿no? Eso es. Eso sí que lo recordamos todos. Bueno, pues ya veremos en qué queda. Lo vamos a ver pronto, porque... me aseguran que en un par de días la sentencia será de conocimiento público. Ya lo veremos. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos 3 caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad empezaremos el día en 30 minutos con lo más relevante de la actualidad en nuestro país.
El día en 30 minutos. Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, dice que ella nunca, jamás ha participado en ninguna acción que pueda tener como resultado pues una trama contra la UCO. Dice la directora de la Guardia Civil que no ha tomado ninguna medida contra ningún agente de la UCO ni del conjunto de la Guardia Civil para alterar las investigaciones que afecten al Gobierno. El problema es que los informes de la UCO no dicen lo mismo y la verdad es que su contumacia ante los senadores ha resultado bochornosa. Los comparecientes ante las comisiones parlamentarias tienen la obligación legal de decir la verdad. En su intervención, Mercedes González atribuyó las informaciones publicadas al ruido ensordecedor de los pseudomedios. Respecto a sus encuentros con Leire Díez, que inicialmente fueron negados y posteriormente reconocidos, la directora de la Guardia Civil insistió en que no tuvieron lugar en su despacho oficial y restó importancia a dichas reuniones. Dice que solo se tomó 2 cafés. No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Quedamos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil y ahí nos vimos personalmente por primera vez. En ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil. En 2025 la señora Díaz contacta de nuevo conmigo proponiéndome que tomemos un café. Me plantea si hay algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su último destino. Yo rechazo de plano esta solicitud, recordándole que este comandante se encontraba sin destino por una supuesta implicación en un caso judicial e inmediatamente se da por finalizado dicho encuentro. No he frenado ni he interferido investigación alguna, jamás. Ha sido miembro de la UCO, ha sido un gran combatiente contra la lucha de ETA en nuestro país y jamás le diría a un investigador que se ponga de perfil. A la directora general de la Guardia Civil se le reprochan una cadena de mentiras, de haber tenido 0 encuentros con Leire a tener 3 reconocidos a empellones, eso sí, siempre después de que alguien demuestre que fueron ciertos y reales esos encuentros. Luego está lo del borrado de sus mensajes en el WhatsApp con Leire Díez, del cual pues ella ha pasado por alto, un tema bastante interesante. O por qué activó, después de una conversación por WhatsApp con Leire Díez, el borrado automático de todos los contactos, que ya no personales, con la famosa espía de las cloacas. Nos lo cuenta Laura Gestal. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la actual directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González, por considerarla, dicen, indigna del cargo que ocupa. Ocurre después de conocerse el último informe de la UCO, que da un paso más en el caso Leire. Los investigadores sitúan un intercambio de mensajes entre la presunta espía de Ferraz y entre Mercedes González. Habría ocurrido la mañana del 11 de mayo de 2025, a las 9. Apenas 2 horas más tarde se habría ordenado abrir una investigación contra los agentes de la UCO. Recordamos que es la unidad de la Guardia Civil que se encarga de investigar las causas que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. El informe de la UCO señala también otras 2 cuestiones. En primer lugar, que Mercedes González habría borrado una conversación previa con Leire Díez y, en segundo, que activó en ese mismo chat la función de borrado automático de mensajes. Recordamos que Mercedes González tuvo que rectificar públicamente su versión inicial sobre su relación con Leire Díez. Primero había reconocido que nunca se habían visto, pero después aseguró que se habían visto hasta en 2 ocasiones. La oposición le ha pedido explicaciones en el Senado sobre estos temas y también sobre si informó de los hechos al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Y según publica Artículo 14, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, llegó a elaborar un documento en el que planteaba la imposición de sanciones disciplinarias a agentes de la UCO. El escrito reflejaba la intención de González de actuar contra la unidad encargada de algunas de las investigaciones más sensibles para el gobierno de Pedro Sánchez. La señora Mercedes González, la verdad es que no merece estar al frente de la Guardia Civil como directora general. ¿Por qué? Pues porque la UCO ha puesto en negro sobre blanco que la misma mañana
en la que recibió determinados mensajes de Leire Díez. Eso se produjo a las 9 de la mañana. Ella, un par de horas después, ordenó abrir una investigación interna contra algunos agentes de la unidad investigadora de las causas que más afectan a Pedro Sánchez, la UCO. La UCO informa que Mercedes González luego borró la conversación por WhatsApp con Leire y que activó incluso que en su móvil se borrase automáticamente cada uno de los mensajes que mantenía con ella. Hoy ante el Senado, la directora de la Guardia Civil, que tiene obligación de decir verdad, jamás, nunca, nunca, jamás, jamás, nunca. Decir verdad para la antigua militante del PSOE de Majadahonda y amiga personal de Pedro Sánchez no es lo que más hace. Mintió cuando dijo que nunca se había entrevistado con Leire Díez para que al final tuviera que reconocerlo después de que los informes de la UCO la pusieran contra la pared. En fin, y luego admitir incluso el tercer encuentro, que mira que aquello costó. También ocultó que se continuaron comunicando a través de WhatsApps. Eso, pues, contradice su versión. En fin, que la UCO ha puesto al clareo a Mercedes González y sabemos que estuvo tras las órdenes de que la UCO se pusiera de perfil, aunque ella ya ha dicho hoy que el DAO, Manuel Llamas, no es persona que suele dar este tipo de órdenes. Bueno, lo cierto y verdad es que es muy evidente que hay un pasado que la deja con el trasero al aire, porque han quedado escritos de esas órdenes y hay, sobre todo, la Guardia Civil es muy ancha y muy sabia, y hay agentes con mucho entorchado y muchas medallas que saben y que estuvieron en esa reunión en la que se les ordenó, lo que se les ordenó, que era ponerse de perfil ante los casos que afectan a Pedro Sánchez. En fin, todo esto, la verdad es que viene a ensombrecer la fama que traía esta señora de poco respetuosa con el Instituto Armado. Y se la ganó a pulso, porque se le ocurrió ir en pijama a un acto solemne del Cuerpo. Y atención a las cifras, porque según cálculos de la UCO, el coste de las cloacas superaría los 330.000 euros. Una cantidad que además podría ser muy superior, ya que los investigadores sostienen que existen pagos a terceros que no han podido ser cuantificados y que elevarían en el desembolso total hasta cerca de los 600.000 euros. Entre los gastos analizados figuran pagos a abogados, consultoras, alquileres de inmuebles utilizados para reuniones y hasta aportaciones a medios de comunicación. La partida más elevada corresponde al abogado Jacobo Teijelo, con más de 185.000 euros en facturas. La investigación también pone el foco en los desplazamientos realizados por la exmilitante socialista Leire Díez. Entre abril y agosto de 2024 se contabilizan al menos 9 viajes a distintas ciudades españolas y todos pagados por el Partido Socialista. Y el último informe de la UCO revela también que la trama intentó acabar con Manuel Marchena, el magistrado que llevó a la cárcel a José Luis Ábalos y a Koldo García, y que llevó también el caso García Ortiz, que acabó con el exfiscal general condenado por un delito de revelación de secretos. Pero Marchena no era el único que querían quitar de en medio. La trama tenía una larga lista de jueces y fiscales que consideraban incómodos para los intereses del gobierno. Entre ellos se encontraban José Grinda, Carlos Lesmes o Beatriz Viezma, la responsable de las pesquisas que han sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez por un delito de prevaricación y tráfico de influencias. Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y objetivo de las cloacas del PSOE. El último informe de la UCO revela que la trama intentó acabar con el magistrado de la Sala Penal que llevó a la cárcel preventivamente a José Luis Ábalos y a Koldo García, y el caso de García Ortiz, que acabó con el exfiscal general del Estado condenado. Para ello, Leire Díez recurrió al excomisario Villarejo, quien en teoría tenía pruebas que demostrarían la corrupción del magistrado, según apuntó Leire en una de sus libretas. Lo que aún no se ha confirmado es si Villarejo tenía o no esa información y, en caso de tenerla, si finalmente la entregó. La trama de Leire Díez y Santos Cerdán también pretendía apartar de su cargo a Alejandro Luzón, fiscal jefe de anticorrupción, quien, según Díez, habría desobedecido o no informado al fiscal general del Estado en el caso Mascarillas. Su intención era
controlar la Fiscalía y, según Leire, no iba a ser tan difícil, ya que la institución dependía del Gobierno y este del PSOE, cuyo mandamás, Santos Cerdán, había encomendado a Leire desestabilizar todos los procedimientos que les afectaran, por lo que, a su juicio, la Fiscalía dependía de ella. Otra persona a quien se querían quitar de en medio fue al fiscal José Grinda, quien intervenía en procedimientos que les interesaban, y a Ignacio Estampa, exfiscal de Anticorrupción, a Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo, a Pablo Lucas, actual presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, o a Gema Espinosa, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, con los informes de la UCO y las agendas de Díez, ha quedado demostrado que las cloacas también intentaron influir en el Poder Judicial para proteger los intereses del Gobierno, del presidente y de su partido. Un cambio significativo políticamente en Junts. Han añadido una enmienda, una iniciativa del Partido Popular. Como consecuencia de todo ello, esto nos llevaba a que el jueves se pudiera haber votado en la Cámara si la Cámara apoyaba o no la convocatoria de elecciones. En síntesis, una moción de confianza contra Pedro Sánchez. Luego se han encargado el PSOE y Sumar, con su mayoría en la mesa del Congreso, de impedir a toda costa que se votase esta iniciativa, a pesar de que la iniciativa no era vinculante, no obligaba al Gobierno a convocar esas elecciones, pero todos hubiéramos visto que pues Pedro Sánchez está absolutamente solo. También es relevante que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, considere absolutamente acabada la legislatura. La mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, bloquea las enmiendas de PP y Junts para reclamar un adelanto electoral. El argumento que da la mesa es que la prerrogativa de convocar elecciones es exclusiva del Gobierno y no algo que pueda votar el Congreso. Desde Génova advierten que acudirán a la justicia y tachan la decisión de arbitraria. La señora Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo. Acredita que el Partido Socialista tiene miedo de que este Parlamento vote. Esto acredita algo que ya sabíamos, que es que son mentirosos, que son corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. Aunque la enmienda de Junts no era vinculante, habría obligado a todos los socios a pronunciarse. Instaba al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Los independentistas niegan contactos con el PP, pero la coincidencia llama la atención. Los populares registraban poco después una enmienda muy similar y ya contaban con que saldría adelante en la votación. Los socialistas afirman que esta maniobra es cobarde. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, no, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma. Entre los socios del Ejecutivo, Esquerra se pregunta ¿para qué resiste el Gobierno? Aguantar para nada es tontería, según Rufián. La gente merece una izquierda que no dé vergüenza, sentenciaba. Pero el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo corrige en este mensaje en X. Dice que su formación apuesta por cerrar carpetas fundamentales para Cataluña y que, por tanto, le ve recorrido a la legislatura. Pablo Bustinduy, que es ministro de Consumo, de la Agenda 2030, de Derechos Sociales y no sé cuántas cosas más, dice que las explicaciones que da el PSOE pues, sobre esto de las cloacas no son suficientes y está muy nervioso y muy enfadado y exige transparencia al Gobierno y que se conozca toda la realidad, pero no está dispuesto a hacer nada. Ione Belarra, la portavoz de Podemos, esta dice que están echando mano a lo peor del bipartidismo. Y dice que herramientas a lo mejor no son ilegales las que se están utilizando, pero desde luego no son éticas, tampoco hace nada. Como se imaginarán, estamos profundamente preocupadas en Podemos por todas las nuevas informaciones, por el reguero de informaciones nuevas que vamos conociendo sobre los casos de corrupción del Partido Socialista. Nosotras pensamos que la situación es insostenible, como han reproducido algunas de las peores prácticas que siempre ha mantenido el bipartidismo, pero que, insisto, la gente ya no tolera más. No lo son y deberán serlo. Por tanto, lo mismo de siempre, transparencia y que se conozca toda la realidad.
Y José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar también por las joyas intervenidas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. El expresidente había solicitado que su declaración se limitara a su presunto papel en el rescate de Plus Ultra, evitando así pronunciarse sobre las joyas hasta disponer de más tiempo para preparar su defensa. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente al considerar que no existe indefensión para Zapatero, al entender que los hechos son plenamente conocidos por su defensa. Mañana Zapatero comparecerá en la Audiencia Nacional y hay cierto nerviosismo en el PSOE. Según ABC, el partido ha mantenido contacto fluido con el expresidente estos días previos a su declaración. Aseguran que va a entrar a todo y que va a dar explicaciones de todo. El juez Juan Carlos Peinado medita las medidas cautelares que piensa imponer a Begoña Gómez. Se van a conocer dentro de unos días. Las acusaciones mantienen la petición de retirarle el pasaporte a la esposa de Sánchez y a su asesora también, establecer la prohibición de que ambas no puedan abandonar el territorio nacional y que tengan que comparecer cada 15 días en sede judicial. Por su parte, la petición para el empresario Juan Carlos Barrabés es que no tenga medidas cautelares, le dejan sin estas medidas. Y hoy ha resultado muy paradójico que en plena reunión del Consejo de Ministros se hable de Begoña Gómez, que yo sepa no forma parte del Gobierno. Ha sido la portavoz Elma Said que asegura que la mitad del país no entendería que se le retire el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, que por cierto está acusada de 4 delitos penales, y a cualquier español que le pasara igual le retirarían el pasaporte. Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España. Es una medida que no se entendería, que habla de quitar el pasaporte a la presidenta, a la mujer del presidente del Gobierno de España. He dicho que eso no se entendería. Así que eso es absolutamente compatible. Insisto, yo no voy a entrar en calificaciones, pero es perfectamente compatible, como les he dicho más días en esta mesa del Consejo de Ministros, ser absolutamente respetuosa, confiar en la justicia, en que la justicia haga su trabajo, con en determinados momentos criticar determinados pronunciamientos o fallos que no se entienden. Y en cualquier momento podríamos conocer la sentencia del caso Mascarillas. La Sala Segunda habría iniciado en las últimas horas sus deliberaciones y en cualquier momento podríamos conocer el resultado del fallo y las penas impuestas. Los 7 magistrados de la Sala de lo Penal han alcanzado ya la unanimidad en las condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García, mientras continúan deliberando para salvar las discrepancias que persisten en torno a la condena de Víctor de Aldama. El tribunal supesa imponer al exministro entre 10 y 14 años de prisión, frente a los 24 años solicitados por anticorrupción, mientras que para Koldo García la horquilla manejada se sitúa entre los 8 y los 11 años, frente a los 19 y medio reclamados por anticorrupción. Y en página internacional, el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra incluye reabrir el estrecho de Hormuz, pero las condiciones para hacerlo están pendientes de lo que refleje el documento final. Entre los aspectos aún por concretar figuran algunos compromisos relacionados con el programa nuclear iraní y la aplicación de futuras medidas económicas. Netanyahu es el principal opositor a ese acuerdo. Ha asegurado que la lucha no ha terminado. El primer ministro israelí ha señalado que con o sin acuerdo, Teherán no dispondrá de armas nucleares. Reunión del G7 en Evian, en Francia, en la que Donald Trump ha dicho que Irán acepta no desarrollar armas nucleares en su territorio. El presidente norteamericano también ha declarado que Rusia debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra contra Ucrania después de reunirse con Volodymyr Zelensky, que ha sido la estrella de los primeros compases de esta reunión del G7. Esa es la conclusión. De momento se estudian nuevas fórmulas para forzar a Rusia a dialogar. Bueno, cambian las reglas para la gente que utiliza aviación comercial, ahora ya dentro de unos meses.
Así es, tras 13 años de negociaciones, la Unión Europea ha aprobado la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos. Entre las novedades está la prohibición de cobrar un suplemento a los padres por sentarse junto a sus hijos. Y uno de los puntos más controvertidos es el relativo al equipaje de cabina. El acuerdo no garantiza que sea gratuito, pero sí obliga a las aerolíneas a incluirlo por defecto en la tarifa básica del billete. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos ahora con Tiempos Modernos, presentado por Mario Pérez. Muy buenas noches.